Muchas gracias, señora Presidenta. Es para hacer unos comentarios desde lo jurídico y desde lo político. Preguntémonos primero, señora Ministra, señor Ponente, ¿hay obligación de reparar a las víctimas? Todos los estados democráticos, signatarios de Naciones Unidas y de la OEA, tienen la obligación de reparar a las víctimas. La obligación emana de esos tratados, de la Constitución. Segundo, la fuente para repararlas es el acuerdo con la FARC. Diría yo que es una fuente secundaria, porque simplemente está repitiendo las fuentes primarias a las cuales acabo de referir. Hasta aquí podríamos decir que independientemente del acuerdo con la FARC, el Estado colombiano tiene la obligación de reparar a las víctimas. Pero preguntemos por las curules. ¿Hay obligación de las curules? Eso permite una aproximación desde dos ángulos, señora Presidenta. Uno puede decir sí, porque el acuerdo es inmodificable. Nosotros pensamos que caben modificaciones y que hay unos términos vencidos. Nosotros pensamos que hay modificaciones que deben hacerse. Hay unos temas de legitimidad política para sustentar esas modificaciones, el plebiscito, la realidad de violencia que infortunadamente se sigue viviendo, a la cual acaba de referir el presidente del Senado, incumplimientos. Ya se dijo la semana pasada que el acuerdo no hace parte del bloque de constitucionalidad. Pero entonces ahí caben dos tesis. Algunos pueden alegar jurídicamente es obligatorio para el Estado colombiano asignar las curules a las víctimas. Otros alegamos que no, porque creemos que el acuerdo tiene modificación. Sin embargo, veamos las fechas, los términos. La fecha que derivaba del acuerdo para esas curules venció. Y aquí recordaban la semana pasada que el acuerdo reconoció el plebiscito, el Congreso. El acuerdo reconoció la refrendación colombiana. Después, cuando se perdió en el acuerdo, en el plebiscito, ya no lo reconocieron. Reconoció la Constitución, la Corte Constitucional, y reconoció al Congreso, pero además puso unas fechas. Y esas fechas se vencieron cuando se venció el fast track, y aquí no se aprobaron las 16 curules. Entonces, hasta aquí yo resumiría, señora Presidente, hay obligación del Estado colombiano de reparar a las víctimas, pero la fuente jurídica que se invocaría para alegar la obligación de las curules, esa fuente jurídica caducó cuando caducó el fast track. Por eso, yo no veo razón para que digan, no, es que se rompen los acuerdos si no se aprueban las 16 curules. Quisiera también decir lo siguiente. Nosotros vemos hoy que la propuesta, hablando con rigor jurídico, no es una propuesta en virtud de los acuerdos, sino en virtud de un compromiso político con los acuerdos. Hablando con rigor jurídico, ¿por qué? Porque la fecha de los acuerdos venció. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el alcance del compromiso político? Es respetable. Un grupo muy importante de senadores ha dicho, tenemos este compromiso con los acuerdos. Yo creo que es un compromiso desde lo político, porque la fecha jurídica venció, caducó. Otros pensamos que no hemos reconocido ese compromiso y además creemos que está caducado. Entonces,
Veámoslo desde lo político, como lo hemos entendido nosotros. Se presentaron dos opciones en la comisión primera. Aquí nuestro compañero José Obdulio Gaviria trajo una proposición de 8 curules con jurisdicción nacional, también respetando una circunscripción para las víctimas que residen en el extranjero y otra circunscripción para los militares. No hubo manera de lograr un acuerdo. Nosotros hicimos todo el esfuerzo. Y uno se pregunta, ¿la reparación de las víctimas entonces en qué queda? Nosotros no creemos que la reparación de las víctimas tenga que ser un tema de curules. Es importante mirar esto. El presupuesto que acaba de aprobarse para el año 19 tiene 2 billones de pesos más para víctimas. Cuando uno desagrega, consolida todas las subcuentas del presupuesto nacional, encuentra que hay 14.5 billones, 800.000 para funcionamiento, 600.000 para reparación, 8.8 para el sistema general de participaciones dirigido a víctimas en educación y salud y 4.4 en inversión. Esos territorios maltratados por la violencia, nadie está negando que como mucha parte del territorio colombiano y otros que no están incluidos en esas zonas necesitan una gran inversión del Estado y que es también una forma de reparar a las víctimas y a los habitantes que allí han sufrido tantos años de violencia. Nosotros no nos oponemos a eso. Por eso dentro de esos 14.5 billones se aprobaron 4.4 de inversión en esos territorios para el año entrante. Creemos que es bien importante. ¿Y en qué contexto, señora Presidente? Ayer decía el consejero presidencial para la implementación de los acuerdos, ¿cómo se llama él? El doctor Archila, que el país va a necesitar en los próximos años 150 billones para la implementación de los acuerdos, y eso totalmente desfinanciado. Y sin embargo, mira el esfuerzo presupuestal que se está haciendo para cumplirle a esas regiones y para cumplirle a esas víctimas. ¿Por qué traigo esto, honorables senadores? Porque no puede decirse que por el hecho de no estar nosotros de acuerdo con esas 16 curules, estamos negando los derechos de las víctimas. Si estuviéramos negando los derechos de las víctimas, habríamos propuesto objeciones al presupuesto y todo lo que hemos hecho es buscar que haya los recursos para poder atenderlas. Yo tengo que decir algo, no a nombre del Centro Democrático, sino de algunos. Muchos hemos sido partidarios de disminuir el tamaño del Congreso. Yo no entiendo por qué se crea que estos aumentos son la manera de reparar a las víctimas y deberíamos cumplir con lo primero. Aquí había 2 proposiciones de campaña, una para bajar el sueldo de los congresistas y otra para por lo menos congelarlo, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones Paola Holguín, senadora compañera nuestra. Deberíamos empezar por cumplir esto. Por supuesto, yo deploro que no podamos avanzar con lo de la JEP. Era una mínima modificación, pero también tengo que recordar, yo no entiendo, nunca entendí, cuando logramos aprobar ese tema en la comisión primera, que hubiera quedado vinculado al tema de tener que aprobar las 16 curules de las víctimas. Yo no encontré esa vinculación. Y lo que finalmente veo, no creo que sea buena señal política tratar de aprobar un proyecto cuando el calendario constitucional dice que no hay tiempo para aprobarlo. Por esa razón, señora Presidente, el Centro Democrático concluye con lo siguiente: se hará todo el esfuerzo para cumplir con la reparación a las víctimas. Lo está haciendo el gobierno del presidente Iván Duque. Segundo, no creemos
que estemos dentro de las fechas para tener que decir que el Estado colombiano está obligado a esas 16 curules. Tercero, esas fechas caducaron. Cuarto, nosotros pensamos que los acuerdos pueden ser modificables. Quinto, deploramos que no haya tampoco haya calendario para poder aprobar en la Cámara el proyecto que introduce una pequeña modificación a la JEP, y seguiremos nosotros trabajando en el tema y buscando acuerdos. Sí, hay la manera de encontrar un acuerdo, que se discutieron varias proposiciones en la comisión primera, entre ellas la ponencia del senador José Obdulio. El Centro Democrático seguiría abierto a discutirlas, pero nosotros no podemos votar hoy un proyecto a sabiendas de que está agotado el calendario. Gracias, señora Presidenta.